Bueno, Toni Gironès, y en la vida me ha llevado un poco a trabajar o en el día a día estar en el campo de lo que llaman arquitectura, aunque con el tiempo pues me voy dando cuenta un poco a lo que realmente me dedico, que no me interesa tanto la palabra en sí, el sustantivo arquitectura, sino un poco su sentido, ¿no? Que es el trabajar, el proyectar, el verbo habitar, ¿no? Un poco, y eso entonces me abre mucho la panorámica de lo que te dedicas realmente, ¿no? Esa práctica, al menos donde yo vivo, se produce desde la práctica profesional y también, como no, en la práctica académica, en la cual pues intentas compartir con personas más jóvenes a las cuales pues intentas aportar algo en su proceso de formación, ¿no? Como sobre todo reflexión. De pequeño pues decía que me gustaría ser arquitecto, aunque no sabía lo que era. Empiezas la carrera y tampoco sabes aún qué es eso realmente, ¿no? Te cuentan una serie de cosas y poco a poco te vas como situando a lo que realmente te dedicas, ¿no? También con el tiempo descubro que, bueno, tienes como una facilidad para procesar, para imaginar, para generar una serie de preguntas muy abiertas sobre lo que se está preguntando desde esa necesidad y proyectarlo, ¿no? O sea que eso realmente es lo que me gusta, lo que he ido practicando y poco a poco he encontrado una manera propia de entender o de hacer o de posicionarte en el mundo, ¿no? Y poco más, ¿no? Es decir, a partir de aquí lo que me quede pues seguiré intentando profundizar y ayudar en lo que pueda, ¿no? Básicamente también con el tiempo vas tomando conciencia de que si haces lo que haces es para ayudar a una cierta conciencia de especie, crítica también muchas veces, y no tanto para, no sé, enaltecer una manera de ser propia, ¿no? Que si no sirve para los otros tampoco me interesa lo que hago, ¿no? Y también desde hace unos años ves que la especie, a mi entender, no toma buenos caminos para su progreso, entendido en el sentido más amplio, la palabra progreso, y que hay una serie de hábitos que se tendrían que cambiar, ¿no? Y bueno, en ese sentido también lo que hago en el día a día pues tiene que ver con eso, ¿no? Las reflexiones que puedas aportar. También es una cosa que te das cuenta con el tiempo. No eres consciente al principio, pero una serie de situaciones en la vida pues me han ido los últimos años, sobre todo, ir como atando contenidos que han ido pasando en tu vida y viendo que todo confluía en lugares de infancia importantes como, bueno, donde al final desarrollé mi tesis doctoral, que es el Cap de Creus, en Cadaqués. Esa experiencia del habitar desde pequeño allí, en un lugar que tiene una condición de límite muy interesante entre mar y montaña, ¿no? Es donde los Pirineos en la costa catalana francesa llegan al mar Mediterráneo, o sea, una situación muy, muy potente de límite, de transiciones, en el cual tanto he habitado desde el agua como desde la tierra, donde se ha trabajado con una cierta austeridad siempre ahí, con un único material en lo que es el trabajo territorial, que es la piedra en seco de pizarra. En el pueblo también con una cierta austeridad en las necesidades de los pescadores. También creo que fue importante la primera escuela en la que fui hasta los 15 años, ¿no? En ese proceso de formación, una escuela que impulsaba unos valores muy, muy vinculados con el medio natural, ¿no? Y después la escuela de arquitectura en la que estudié, ¿no? Que no era la de Barcelona, era la primera escuela del Vallès,
con unos edificios muy humildes, eran pabellones de estos casi montados para la ocasión, sin ser un edificio consolidado, pero en cambio con una condición de lugar muy potente, ¿no? Y al final toda esa suma de situaciones, de una escuela que el contacto con el medio es importante, un lugar de infancia en que esas experiencias en una época en que los niños no estábamos excesivamente controlados con un móvil y no pasaba nada si te ibas a las 3 de la tarde a la montaña y volvías a las 10 de la noche, o te ibas solo a pescar con una embarcación con 10 años y te ibas solo al mar y volvías con pesca, ¿no? O sea, esa cierta autonomía, ¿no? Pues ahí veía que la condición el reconocimiento inconsciente de una condición de lugar, pues después me he dado cuenta que ha sido importante, ¿no? Y sin querer siempre he ido como repitiendo el mismo proceso, ¿no? En cada proyecto que he hecho. Entonces ese lugar en el mundo es una forma de situarte en el mundo y ves que después cada lugar aprendes a entender su especificidad desde la observación, desde la pregunta, desde la abertura y no desde las certezas, ¿no? Y bueno, eso pues va muy bien también con la práctica que hacemos desde nuestra profesión, y a partir de ahí cada pregunta es un mundo en el cual te sumerges y empiezas a, bueno, no sé si la palabra es disfrutar, pero te estira a meterte por ahí, ¿no? En mi caso, por la escuela de la que veníamos de hacer el bachillerato, lo que es el bachillerato, nos tocaba la escuela del Vallés, éramos 8 compañeros más o menos que queríamos estudiar arquitectura y fuimos allí. Claro, nuestra escuela estaba en Barcelona, la anterior, pero nos envían a Sabadell, no es ni Sant Cugat, era más lejos que la actual del Vallés, y muchos compañeros pidieron el traslado, ¿no? En definitiva, bueno, creo que todos, ¿no? Pero nos lo dieron que llevábamos ya 2 meses ahí, entonces hablaban que en Barcelona cada alumno tenía, bueno, en primero había 100 alumnos, 100 y pico, 150 en cada curso, y nosotros ahí éramos 40, 50, ¿no? El profesor te conocía desde las primeras semanas y yo vi eso como una virtud, me gustó el tamaño y decidí quedarme con 3 o 4 más. Y bueno, eso también fue importante, porque es una escuela que la gente con la que me encontré como profesores, el propio lugar, la manera de entender, sobre todo en el primer año, ¿no? Cómo te inicias, pues yo creo que después es determinante en cómo te has ido descubriendo poco a poco, ¿no? O sea, era un primer año de proyectos que en este caso dirigía el que fue mi director de tesis años después, que era Pere Riera, que ya falleció en el 2017, y en el cual había el gran aporte de que se daba toda la confianza en el estudiante, ¿no? Es decir, se entendía que el estudiante es el verdadero portador de conocimiento en la formación de un proyectista, ¿no? Que eso está ahí dentro y es función del profesor acompañar para que eso pueda salir, ¿no? Y generar unos ejercicios clave para que esos descubrimientos se produzcan. La formación del proyectista no está tanto fuera en esa visión panóptica de datos que vienen de fuera, la historia de la arquitectura, esta referencia, la otra, este arquitecto, este maestro, este no sé qué, que las otras escuelas era así, sino que se da la confianza que el proyectista descubre su proyectar de dentro para afuera, ¿no? Y eso, bueno, genera la capacidad de procesar, de proyectar, de construir relatos, historias, ¿no? Igual que podría pensar un guionista de cine, ¿no? O un escritor. Bueno, compañeros de viaje, ¿no? Es decir, y personas desconocidas, o sea, también en el mundo de la arquitectura. Personas apasionadas, sí, todas ellas, con lo que hacían y después la propia vida también, ¿no? Y la capacidad de observación que esos primeros te enseñaron, ¿no? Y a partir de aquí aprendes a ir en bicicleta y ya pedaleas solo, ¿no? Y siempre he tenido muy claro que prefiero las referencias a los referentes, ¿no? Es decir, entender que para mí la palabra referente es como muy absoluta, ¿no? Es decir, eso
es casi sagrado y eso se hacen unas reverencias a ese referente y a veces no te deja, te comprime y no te deja evolucionar, ¿no? Y el mundo de arquitectura es muy dado a generar mitos y dogmas que a veces si los miras en profundidad pues quizá no son tanto, ¿no? O que si los sacas de esa época no son aplicables en la actualidad, ¿no? Y bueno, me gusta tener la capacidad de abertura, de abrir, y desde cada proyecto repensar el habitar con constantes como muy esenciales, ¿no? Desde el ser humano básicamente, ¿no? Entiendo que si se hace así, todo confluye en la misma habitación, ¿no? Aunque puedes llegar desde diferentes partes, recorridos o incluso recorridos nuevos que aún no se ha transitado por ellos, ¿no? Pero acabas llegando al mismo lugar. Bueno, más que referencias, al final te das cuenta que con la serie de ejercicios que has ido practicando, al final descubres desde esa propia práctica unas constantes, ¿no? Con las que operas habitualmente, ¿no? Y son constantes muy sencillas, que acabas descubriendo que siempre han estado en la arquitectura de la necesidad, ¿no? O la arquitectura que a veces se ha denominado popular, o la arquitectura que se aprende por decantación o se practica por decantación en el tiempo, que se transmite por tradición oral a partir de la práctica, ¿no? Y no en lugares tan académicos, ¿no? O sea, o la arquitectura sin arquitectos de Rudowski, por ejemplo, ¿no? Entonces, son constantes del habitar, ¿no? Tan sencillas como pues, que en cualquier lugar de la Tierra, bajo tierra o un poco enterrado en la tierra, pues descubres la inercia, ¿no? Y la capacidad de inercia térmica del terreno es un elemento importante en el habitar, que estrategias como el utilizar la vegetación como elemento que asociado a la radiación solar, pues te puede parar esa radiación cuando lo necesitas, o precisamente esa hoja caduca en invierno te permite que el sol te caliente o que caliente ese cristal y por efecto invernadero de calor en esa habitación si es que hace mucho frío fuera, ¿no? O las estrategias de ventilaciones cruzadas, el hecho de poner la abertura más pequeña comprime el caño del aire y por efecto Venturi se acelera ese aire, o las situaciones de transiciones entre situaciones, lugares, ¿no? Los espacios intermedios entre, la condición de límite, que no es, por ejemplo, en un edificio no puede ser una línea fina y dentro fuera abrir y cerrar una ventana, sino que sí, por sea cual sea el tipo de clima con el que estés conviviendo, esa transición se regula de una manera u otra. Por lo tanto, el espacio intermedio como elemento importante, ¿no? Es otra constante. La gestión del agua, bueno, la vida, el paso del el tiempo como constructor, ¿no? Si tú la materialidad la trabajas siempre a poro abierto, el tiempo acaba acompañando de una forma relajada y acaba construyendo un espacio habitable que está en perfecta armonía con el entorno porque está en permanente cambio, ¿no? Y no te obsesionas en congelar las cosas, en que estén sin movimiento, ¿no? Me gusta que las cosas estén vivas, ¿no? Bueno, al final también la gestión del habitar en relación a los elementos naturales, ¿no? Y a los ciclos naturales, y ver que si esa relación se produce de forma armónica, todo confluye, ¿no? Y todo fluye. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Sobre todo también generar, creo que ayer lo mencioné, que esas constantes coincidan en un espacio que podríamos llamar una ecuación, ¿no? Es decir, nosotros procesamos o proyectamos ecuaciones, no resultados. Entonces, si dejas eso ahí, después la vida, los procesos, le irán dando forma, lo irán ocupando, se irá utilizando
pero a gusto del o de los que estén ahí, ¿no? Entonces, claro, la cosa se relaja bastante en este sentido. Creo que hay cosas que, si las ves claras, en mi caso, o sea, la intuición es un elemento importante. Creo que con el tiempo me he dado cuenta que soy un buen intuitivo y es la punta de lanza. Ahora, después, evidentemente, hay un proceso en el cual se mezcla desde la percepción más desde el percepto, ¿no? Desde la sensibilidad, que es una parte más subjetiva, pero también aparece la ciencia con su parte más objetiva, el contraste y la validación más científica, ¿no? Y después, evidentemente, como no, pues una parte de posicionamiento también filosófico, ¿no? Del concepto, ¿no? Que de alguna manera ahí se está trabajando, ¿no? Es decir, filosofía, ciencia, arte, ¿no? Concepto, función y percepto, ¿no? De alguna manera. Siempre están conviviendo ahí y eso lo compartes en diálogo con los diferentes agentes o actores que pertenecen de ese proceso, entre ellos lo que se llama, ¿no?, normalmente cliente, ¿no? Bueno, como todo, también me he dado cuenta con el tiempo que hay estructuras que hay que revisar, ¿no? Y cuando digo estructuras, a veces son leyes, son reglas. En el campo profesional, pues planes generales de lugares que están como obsoletos, ¿no? Porque están hechos con un criterio estrictamente urbano, ¿no? Con un urbanismo obsoleto ya en este sentido, o leyes de parques naturales con los que tienes que convivir, en este caso lo del Cap de Creus en Cadaqués, ¿no? Que son leyes hechas a final del siglo XX, como muy proteccionistas, de una sociedad que estaba avanzando con la especulación, el turismo, etc. Entonces, esos reductos se protegían con esas leyes, ¿no? Ahora eso ya no tiene sentido, ahora es cuando hay que mediar y hay que, con confianza, intentar interaccionar las partes, ¿no? En esa condición de límite que no puede ser radical, ¿no? Como aquí un parque natural y aquí un entorno urbano donde todo vale, ¿no? En los dos lados se tienen que cambiar las cosas, ¿no? Pues con la academia pasa lo mismo, ¿no? No podemos estar en academias en las que se siga, pues, saliendo de una teoría que aún es del siglo XX. Yo creo que diferentes contenidos que han acabado siendo dogmas tienen que ser revisados porque no estamos en ese momento tampoco. Yo creo que la arquitectura o el habitar de la especie humana tiene miles, millones de años de tradición y a mí me gustaría hacer la pregunta, ¿no?, en las diferentes academias, ¿qué es arquitectura, ¿no? O sea, cuando la gente habla de una forma tan potente o tan convencida de, no, arquitectura, párate y piensa a qué te refieres, ¿no? Yo lo intento hacer y de momento mi respuesta es que no, para mí no, esa palabra no me interesa su sentido y por lo tanto voy a parar al verbo o voy a parar los adjetivos, que es lo que realmente remite a funciones, a cosas que solucionan, ¿no? Mientras que los sustantivos a veces remiten a palabras muy concretas y que al final se pueden reducir a referencias casi metafóricas, ¿no? Mientras que si vas desde el verbo y vas a ese verbo que hemos dicho antes, que es el habitar, todo se abre, ¿no? Puedes ver que las escuelas de arquitectura, pues, diálogos con la sociología, con la antropología, con pues, la ecología, la biología, todo eso tiene que ver con el habitar, ¿no? La economía, qué tipo de economía, la idea del ser humano, si es vigente aún el ser humano o directamente ya es un producto o un consumidor, ¿no? Y ya, pues, no, es que es la única opción porque todo se rige únicamente por economía. ¿Qué tipo de economía? Intentaría no hablar en la Escuela de Arquitectura de Economía, sino de recursos, del habitar, ¿no? Entonces aparecen ideas como el intercambio, ¿no?
la cooperación, etcétera, etcétera. O sea, empezar a abrir en este sentido, por más inercias que llevemos desde la revolución industrial con todos los intereses creados en ese sentido, ¿no? No se están produciendo los cambios que la especie debería hacer desde hace decenios, ¿no? Desde los años 80, cosas que se saben que están sucediendo y que van a pasar. Y bueno, en este sentido, esa reflexión, esa pedagogía no se está haciendo en las escuelas, ¿no? Y bueno, llegamos tarde, ¿no? No solo en las escuelas o en las academias, sino también en la sociedad, ¿no? La forma en la que se está educando desde... Yo creo que todo nos ha superado, ¿no? Incluso las nuevas generaciones, ¿en qué mundo están, no? ¿Desean seguir siendo biológicos, no? Como no hay un modelo claro y como no hay una manera de habitar en el mundo responsable en ese sentido, pues la huida hacia adelante es lo fácil, ¿no? Y yo creo que la especie humana, si sigue así, acabará generando otra especie, la propia especie, ¿no? Y bueno, yo confío en que la opción es seguir aquí. Y si quieres seguir aquí en esta gran nave que es el planeta, la única manera es regenerar, ¿no? Y la regeneración pasa por un acto de darte cuenta de que realmente quizá no vas bien, como una adicción, ¿no? Primero tienes que reconoceros, la tengo, y segundo, intentar cambiar cuando ya desde fuera ves que no vas bien, ¿no? Claro, eso es un ejercicio individual, pero también colectivo como especie. Y en nuestro caso, ese sentido de especie, la palabra habitar es muy importante y empieza a confluir, a tocarse con otros hábitos, ¿no? Antes he dicho disciplinas, pero por ejemplo, desde la medicina, la alimentación, ¿no? Los hábitos en cómo administrar las franjas horarias también, cómo duermes, cuántas horas, la longitud de onda de los tiempos de la vida de las personas, ¿no? Si estamos en esa cadena de consumidores y producto, pues impone unas reglas del juego, ¿no? Que hacen pues, que estemos al servicio de, ¿no? Pues claro, habitar con todo eso pues es difícil, ¿no? Y desde la escuela, o yo personalmente, desde los ejercicios que puedes hacer, desde tu práctica profesional, con tu equipo, ofreces espacios de reflexión donde pones un espejo para que esas cosas que no funcionen reflejen, te des cuenta y ofrezcas una alternativa, ¿no? Ayer lo vimos en algunos ejercicios, ¿no? En los cuales se plantea, pues, no sé, cosas tan sencillas como cantidad de lugares del planeta donde puedes convivir con ese clima en muchos momentos del año, en muchos momentos de la franja diaria, y que aprender eso es importante porque evidentemente el consumo de recursos baja en picado y por lo tanto volvemos a equilibrar esa famosa huella, ¿no? de la especie. Los políticos en todo el mundo hablan de hemos de luchar contra. No siempre hay un enemigo a la especie, ¿no? Las películas yanquis siempre hay un enemigo, ¿no? Unos marcianos, el gran cataclismo provocado por el cambio climático, no sé qué, y al final te das cuenta que es que el enemigo eres tú. O sea, el cambio climático pues, se produce, se está o se va a acelerar pues, por la práctica diaria del ser humano, ¿no? O sea, no puede ser que tú entres o salgas de una ciudad a primera hora de la mañana y veas que todos los coches llevan una persona. O sea, y eso pasa aquí, en Barcelona, en todos sitios, ¿no? Y bueno, hasta que no nos demos cuenta de eso, ¿no? Y realmente que podemos vivir con muy poco. Pasa que la gente, la dinámica es difícil, ¿no? Es contraria a eso. Cada vez las personas necesitan consumir más, necesitan productos, necesitan hiperactividad en una pantalla, ¿no? Entonces decir, oye, no, es que ahora igual la cosa va de aburrirse, de aprender a aburrirse, estando al aire libre, dejándote acariciar por el sol,
respirando tierra mojada, durmiendo una siesta, hablando con personas y enriqueciendo pues, esa relación biológica, ¿no?, del día a día. Y estamos justo en un mundo que es todo lo contrario. Todo el mundo se aísla en su pantalla, todo el mundo intenta proyectar ese ego en relación a todo el mundo, pero ese ego es muy importante y esas dinámicas de encerrarse en la pantalla cada vez refuerzan más que esos egos se disparen, con lo cual es difícil que la generosidad aparezca y el darse al otro aparezca. Entonces, claro, las dinámicas llevan al aislamiento del individuo y a esa especie cada vez más egoísta, ¿no? Entonces, claro, ayer en un momento dije, bueno, si se van a producir cambios, evidentemente, pero serán por sucesivos colapsos, ¿no? Se inicia siempre y continúa de la misma manera, es decir, nunca he planteado una estrategia ni un método. Sí que reconozco desde un principio que siempre he dado en tiempo y energía mucho más de lo que sería la media, no sé si el doble y tal, y en general a la vida, y por lo tanto, sin querer la vida te va fluyendo y van pasando cosas, ¿no? Entonces, estás despierto, estás atento y esas cosas llevan a trabajo, ¿no?, a lo que se llama el encargo, incluso en momentos de la vida que parece, ostras, que no hay nada, y siempre esa famosa providencia aparecen cosas, ¿no? Y yo creo que al final eres tú y tu entorno con la actitud positiva que va generando eso, ¿no? Y esa fe aún no, bueno, la mantengo firme, ¿no?, de seguir haciendo, y sin querer la vida te va construyendo un trayecto, ¿no?, una manera de entender, ¿no? Y encargos o proyectos o cosas que te gustarían hacer, es igual. Es decir, todo lo que he hecho hasta ahora, cualquier situación, cualquier pregunta en forma de necesidad, sea de una escala, sea de otra, sea de un tema, sea de tal, lo acabas transformando en un mismo proyecto, ¿no? Es decir, al final todo acaba ahí mismo y para mí no hay proyecto pequeño o grande, ¿no? La intensidad siempre es la misma y todos me interesan y en todos doy el máximo, ¿no? Entonces, sin querer la vida te lo devuelve. Sí, bueno, yo creo que son dos momentos muy importantes, tanto el principio como cuando estás ya dejando eso, que el tiempo lo vaya siguiendo, ¿no? Para mí nunca está acabado, ¿no? Entonces, la primera fase creo que es muy importante y en la universidad siempre digo, aprender a hacer un proyecto de ejecución es importante, pero si ese proyecto de ejecución es sobre un mal proyecto, no sirve de nada, ¿no? Entonces es muy importante esa etapa que después tendría que durar durante todo el proyecto, que es de las preguntas del entender dónde estás, con qué te relacionas y cómo lo activas, ¿no? Pero es que eso tiene que estar permanentemente ahí, esa actitud del anteproyecto tiene que ser permanente incluso en la obra, ¿no? Y la abertura de cabeza y la posibilidad al cambio tiene que estar abierto en todo momento, ¿no? Y si cada cambio es para mejorar y optimizar recursos, pues bienvenido sea, nadie te lo va a cuestionar, en que por más que tengas en un proyecto definido algo, si propones un cambio que lo que hace es que las cosas se optimicen sus costes y que la solución sea mejor, siempre me lo han aceptado, ¿no? Ahora, tienes que ver cómo lo planteas, cómo lo haces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, estoy siempre hasta el último momento con la misma intensidad, incluso cuando el proyecto ha acabado, aprendiendo, observando Ayer no lo saqué en la conferencia, por ejemplo, las viviendas sociales en Salou, estuvimos unos cuantos años siguiendo cómo los vecinos habitaban, ¿no?, en esos lugares y registrando, pues, para aprender de cómo ellos testeaban ese lugar que habíamos dejado ahí como ecuación para ser probada y con una serie de variables que ellos pondrían, ¿no?, y cómo las podían cambiar, ¿no?, también. Pero creo que es así, ¿no?, en todo momento de intensidad, y la materialización es, bueno, es un momento muy importante, pero también entiendo que la materialización no es tanto los activadores,
como esa condición previa del lugar que vuelve a renacer y vuelve a ocupar y vuelve a hacer que todo fluya, ¿no? Es decir, cuando hablo de los activadores son las cosas que activan la condición del lugar, que es un hábitat en este caso, por ejemplo, pero cuando esa vegetación vuelve a crecer después de una obra, esa orientación solar que ha estado pensada de una manera, pues funciona con esa sombra que has puesto ahí, ese viento dominante que con ese elemento que has generado ahí, pues te genera ese rincón donde estás con tranquilidad, bueno, ese aire que cruza por ese momento que estaba ahí, pero has puesto una cosita para que pase de otra manera, ¿no? Eso es lo que realmente activa el habitar, ¿no? Bueno, aprender a... Lo que es más difícil es a ser autocrítico, ¿no? A tomar distancia y a reconocer si hay cosas que por más que las vieses claras no estaban bien, ¿no? Hay que aprender y eso a mí me ha pasado, ¿no? A tomar distancia con lo que haces, porque es la única manera de después proyectarte hacia adelante, ¿no? Creo que hasta el momento el trayecto ha sido bastante coherente, entonces lo que apetece es seguir profundizando y encontrar territorios aún que no son conocidos, en esa investigación, podríamos decir, o en esa pregunta que es la vida, y cerrar en el sentido de cerrar ciclo, ¿no? Que a la vez es un ciclo que ya es como una dinamo, ¿no? Que es eterno, de dar y recargar la energía, ¿no? Pero que al final bueno, que esa coherencia genere algo que aporte a la especie una reflexión que ojalá ayude a modificar la actitud en determinados momentos, ¿no? De esa especie en cuanto al habitar. Eso es como lo que sin querer la vida ha hecho de vehículo de mi actividad profesional, pero al final simplemente es un vehículo. O sea, al final yo creo que todos somos personas. Si interiorizamos esos procesos, vamos hacia adentro y los conseguimos sacar a la superficie y plantearlos en la vida, es lo que la gente a veces puede decir, ¿no? Es que tiene como un don, ¿no? Con esto, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos capacidades muy potentes dentro de nosotros, pero el sistema en el que estamos metidos no permite que el individuo se descubra. Es decir, estamos en un sistema en que esa excelencia, para mí mal llamada excelencia, hace que la gente compitan entre ellos, se mide a todo el mundo por el mismo examen, ¿no? Cuando hay personas que probablemente tienen capacidades que no tienen nada que ver con ese estándar, ¿no? Y creo que una pedagogía basada más en el individuo, en que el pedagogo, los padres, los tutores, los mentores, quien fuera, se dedicarán más a observar y no tanto a hablar y tratar al niño o a esa persona como un ignorante que tiene que aprender de un maestro, ¿no? Y yo creo que el que está por venir puede saber más que tú porque tiene todo un mundo que ofrecer, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de que, o al menos lo percibí así, se me daba confianza. Y sobre todo, no solo en la primera etapa de educación, sino también en arquitectura, ¿no? Por lo cual, esa confianza que tú podías encontrar dentro de ti, las claves de ese proyectar, en este caso, ¿no? En muchos otros oficios, en muchas otras actividades humanas que pueden ayudar a la comunidad, hay muchas personas que no descubren eso porque el sistema no lo permite, ¿no? Es un sistema competitivo que genera golpes de codo, trepamientos y frustraciones, ¿no? Y bueno, eso también tiene que modificar, ¿no? Creo que cuando una comunidad humana pasa por momentos de necesidad, esa necesidad humaniza y las personas se ayudan y las virtudes que tienen unos u otros afloran por necesidad, ¿no?
Ahora estamos en un momento que llevamos en eterno crecimiento de ese progreso, en el que incluso vivimos en un mundo en que muchas de las cosas que realizamos no vienen de ninguna necesidad, sino que son superficialidades, y que lo que necesitamos es generar productos para consumir, porque esa rueda eterna del crecimiento infinito pues es en lo que se basa todo, y a la vez es lo que nos está matando, ¿no?